Bueno, a ver, yo decía que hoy más o menos quedó en claro que la principal preocupación del gobierno es que la economía no arranca. Más allá del tema de la inflación, que era la preocupación del Banco Central, la verdad que bajar las tasas de interés justo cuando se están yendo capitales de la región y demás, marca que el gobierno tiene otras preocupaciones en agenda. Una pulseada que venía entre Prat Gay y Sturzenegger. Ahora vamos a hablar un poquito también del efecto Trump, pero ¿creen que hoy es esa la que debiera ser la prioridad? Digamos, que la economía empiece a calentarse un poquito en medio de la recesión, o todavía está la preocupación por la inflación, por si el dólar se dispara, si el efecto Trump se profundiza. Yo digo, ¿por qué debería arrancar? Salario fue erosionado por la inflación contra... Fíjate, cuando le diste el aumento este año ya venía con un año de atraso. Subiste la tasa, cayó el nivel de actividad. Las señales son a que vas a seguir con una tasa alta, un tipo de cambio planchado, ¿no? Y ingreso de capitales para colocarse en tasa. Es difícil entender por qué debería ser distinto. A mí me parece, si efectivamente la modificación en la tasa que hizo el Banco Central obedece a una cuestión de índole de presión política, me parece lamentable. Sí, porque la única institución que ha creado el gobierno, que es el Banco Central, ya la estaría dinamitando. Con lo cual, desde ese punto de vista, me parece lamentable. Segundo, la realidad es que veamos qué es lo que pasa, porque es cierto, digamos, el Banco Central bajó la tasa de interés, expandió la base monetaria en un 5%, o sea, es un número interesante. Como más número, peso dando vuelta. Más peso dando vuelta. Entonces vamos a ver qué pasa en estos días, si eso es porque hay más demanda de dinero, o porque se traduce a bienes, o se traduce a dólar. Porque eso es lo que va a marcar, en definitiva... Es decir, si se va al consumo, a algún movimiento... Exacto. Del nivel de actividad, o si esos pesos que están dando vueltas se van a compra de dólares. Exactamente. ¿Y si va a qué consumo? ¿Importado o nacional? No, pero aparte, porque me parece no trivial lo que te pase en ese aspecto. Porque si la contracara es que te cae la demanda de pesos para ir a comprarte moneda extranjera, quiere decir que siguen sobrando pesos en la economía y tenés riesgo de que se te acelere la inflación. A ver, vamos a enfocar el tema, esto todo en el contexto del efecto Trump. Lo que ha quedado un poco demostrado es que el gobierno hoy está más preocupado por la recesión local, la caída de venta, de consumo y demás, que por el efecto Trump en sí. ¿Qué opina el profesor Conesa y diputado de Cambiemos? Sí, yo creo que la cuestión de Trump es grave, y yo creo que esto va a obligar al gobierno hacer un replanteo de toda la política macroeconómica. Yo creo que Macri ha sido muy exitoso como presidente de Boca, como jefe de gobierno, y corre el peligro, con la sobrevaluación cambiaria y con el actual esquema de política económica, de que la economía no arranque. Esto es lo que predice la macroeconomía teórica. La macroeconomía teórica dice que en un contexto de flotación cambiaria, el déficit fiscal no tiene efecto expansivo, porque el efecto expansivo es contrarrestado por la mayor sobrevaluación cambiaria. Entonces está como en una encerrona. A ver, para que entienda la gente, porque si no la esta. gente no entiende. Usted dice que acá hay un problema, que al fin y al cabo el gobierno tiene 5 puntos de déficit fiscal, pero lo mismo hay recesión. O más. Y encima cuando emite deuda para cubrir el déficit fiscal, le queda el dólar barato. Claro, O sea que Vos también las expandís- actividades productivas no Exactamente, entonces no es muy reaccionan. difícil que arranque. Por eso yo creo que el gobierno tiene que moverse a un esquema de equilibrio fiscal, tipo de cambio competitivo, y esto haría que la economía arranque. Pero en estas condiciones es muy difícil que esto se produzca. Es que el propio equilibrio fiscal es lo que te genera esa posibilidad de tener un tipo de cambio real alto. Porque vos fíjate, nosotros tenemos... Pero no entendemos la cuestión teórica. Equilibrio fiscal no hay y no va a haber por mucho tiempo, digamos, porque Argentina tiene un agujero fiscal muy grande y nadie dice cómo hay que cerrarlo, digamos. Bueno, acá en mi propuesta como diputado yo propongo cómo se hace. Usted plantea que... Sí, eso sí se puede hacer.
Se puede hacer y lo que permite precisamente es el tipo de cambio muy alto. No, porque acá Es hay, lo que da margen. acá hay críticas al gobierno diciendo que está en una política endeudadora. Ahora, Así es. la política endeudadora es por el déficit fiscal. Claro, es tal decir, cual. el que dice que el gobierno no tiene que emitir deuda tiene que decir cómo se achica el déficit fiscal. Claro, En pero- general, la política de achicar el déficit fiscal en estos contextos es o bajás el gasto o subís impuestos. Pará, o arrancar la economía. Porque vos lo que tenés, que si vos te endeudás para corregir el desequilibrio macroeconómico y volver a crecer, es inversión. Si vos te endeudás para seguir financiando ese desequilibrio macroeconómico, es una deuda sin capacidad de repago. Tu problema va a ser en qué tiempo, porque si te prestan mucho y la Argentina tiene capacidad de endeudarse, lo podés llevar adelante. Pero aquí hay una sola forma, que es crecer, generar riqueza. Creo que para mí fue el ejemplo de Trump en Estados Unidos. La gente se dio cuenta. Un día le dijeron, endeudate, que vos sos rico. No, si yo gano lo mismo con la famosa subprime. No, tu casa vale el doble y le daban un crédito para que gaste, hasta que un día era ficción. O lo que pasó en Estados Unidos, se llevó la producción a China, las corporaciones, es decir, cuando el iPad lo fabricaban en China, Apple ganaba mucha plata. La plata que quedaba en China se financiaba por Estados Unidos porque le compraba bonos americanos. Todo cerraba bien desde la finanza. Ahora, en la economía real, hubo un señor que dejó de trabajar, que es el que ahora, sin entender mucho qué pasó, dijo, basta, hermano, Trump no sé quién es, pero yo sé que me dijeron, endeudate, que no pasa nada, me remataron la casa. No te preocupes que dejás de trabajar en esa empresa, pero te va a ocupar otra, porque en China se llevó el trabajo y no le fue Hoy bien. muchos industriales están exultantes con Trump, están todos con la Es idea de la Trump, porque dicen, realidad viene el económica. proteccionismo, Pero, Maxi, nos hay hablamos que como... aplicar la receta de Trump. Maxi, lo hablamos como muchas veces. Hoy el mundo es un gran casino que está abierto a las 24 horas. Cuando vos ves la diferencia horaria entre Bonn, Londres, New York y Tokio, está abierto a las 24 horas. Y en este gran casino, Maxi, solamente el 10% de las transacciones son bienes y servicios. El 90% son derivados financieros. Esos dólares que se vende, petróleo que no existe, trigo que no existe. Y un día eso termina. Ahora vos, como país, como Argentina, ante esos derivados, ¿qué podés hacer? Nada. Lo único que podés hacer es controlar tu riqueza. Hoy el desafío, como se vuelve a producir en Argentina, con valor agregado, para que generemos en forma constante los dólares que nos hace falta para poder financiar el crecimiento. A ver, Maxi, a mí me parece que el gobierno trató de dar una señal de fortaleza bajando la tasa en un contexto internacional muy adverso. Trató de dar tranquilidad a partir de esa política, diciendo... Que sí que no le tiene miedo a que suba el dólar. Exactamente, me parece que esa fue la señal que quiso dar. Y por el otro lado, evidentemente, las políticas económicas que se han adoptado hasta el momento se podrían calificar como populismo financiero. Hay un consenso generalizado entre todos los analistas de que la inflación va a seguir bajando, que las tasas de interés van a estar por encima de la inflación y entonces el rendimiento con ese tipo de cambio estable de inversiones en pesos va a ser extraordinario y en ese contexto la industria, evidentemente sin políticas específicas a su favor, excepto por la ley de autopartes, tiene toda la de perder. Una contracción muy fuerte del mercado interno, donde los consumidores están perdiendo poder de compra, los También trabajadores... el campo, Y el campo también está afectado por el atraso cambiario. Entonces, en este escenario, evidentemente, el sector más beneficiado es el financiero. En vista de un año electoral, me parece que el gobierno va a tener que dar un golpe de timón importante para cambiar la situación y beneficiar ahora sí a la población, como había adelantado en la etapa previa a las elecciones. Es decir, el efecto Trump le puede servir de alguna manera para... Va a ser la gran excusa para un gran cambio en el enfoque macroeconómico. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Bueno, de Yo creo que hecho, sí. una de las Es decir, que el gobierno va a priorizar en todo caso que la economía empiece a arrancar de alguna empleo. manera. Claro, claro. El empleo. Aprovechando el efecto Trump. Ahora, si no consigue financiamiento para cubrir el déficit fiscal del año que viene, pues peligroso. yo insisto esto, Javier Milei es muy claro, dice, mire, el problema del déficit fiscal, acá hay que resolverlo, hay que echar 1 millón de personas, hay que hacer esto, lo otro. Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Milei, pero yo no dice, dije, digamos, tanto, bueno, no está fui bien, sobre pero la dice, persona, hay que pero digo, achicar el déficit fui fiscal. sobre otras cosas. No, yo lo, creo que yo que- no entiendo, lo que yo no entiendo es lo que dicen. El problema es el déficit fiscal y el endeudamiento, y no dicen, bueno, ¿y entonces cómo lo resolvés? Porque si no emitís deuda afuera, le pedís al Banco Central que te emita pececitos que después van a la devaluación o van a más inflación. Pero y demás. mientras tanto, No, ¿vamos no. a transformar la matriz de vender poroto de soja y exportar biocombustible? ¿O vamos a seguir con la misma? Bueno, Yo creo que en el corto plazo
la situación social es limitante e impide que el gobierno tome medidas drásticas por la parte del gasto. Pero creo que la misma circunstancia de tener un tipo de cambio alto permite establecer ciertos impuestos y equilibrar el déficit fiscal. En mi propuesta que está acá, está déficit cero, sin bajar al comienzo el gasto público por el problema social. Ahora, en el plazo más largo, sí, obviamente hay que bajar ese gasto público, pero creando empleo privado. La crisis, perdón, ¿cómo se sale esto? La más básica que uno entiende, hoy el consumo en la Argentina es más o menos el 80% del PBI, ¿no? Entre el 75 y el 80% del PBI. Es un poco más del 80. Está arriba del 80% del PBI. Uno entiende que la única forma de que el consumo aumente es porque los salarios están por delante de la inflación. Pero, Maxi, es decir, la inflación es 20, los salarios son 25. A ver, Maxi, ¿cuándo empieza eso? Dame un Yo segundo. creo que la clave está en este momento en la exportación, con el tipo de cambio competitivo. Eso es lo que mueve, Pero no permite tenemos ni mover tipo de la cambio economía. competitivo y las exportaciones vienen Que no para es atrás en los últimos el 5 tipo de años. cambio competitivo, tiene que ser otro. A ver, Maxi, yo lo que te digo es, nosotros venimos de 4 años previo a este gobierno que se le dio rosca con todo el consumo, se le dio rosca al déficit fiscal, y cuando vos mirás el PBI en nivel a lo largo de los 4 años, digo, tuvo oscilaciones, pero estuvo constante. Lo único que hizo fue aumentar la tasa de inflación. Con lo cual, digamos, esa receta no está funcionando y aparte lo hiciste a precio falso. Con lo cual, la economía está recalentada y tiene más para caer que para subir. Y después quiero volver a un punto que hicimos antes. En cuanto a lo Pero que... perdóname, la economía recalentada, en la fábrica hay 40% de capacidad ociosa. No, pero estamos viendo índice distinto. No, pero recalentada, se mide de otra manera. Recaliente están algunos, digamos, es cierto que están recalientes porque la porque economía si vos está tuviste con la economía transando a precio falso y sobreestimulada, sí, después la economía te pega la vuelta inexorablemente. Y quiero ir sobre un punto del gasto público, porque así como el sector público no hace el ajuste, el sector privado sí hace el ajuste. El sector público no perdió empleos y el sector privado sí perdió en el sector formal 120.000 y vaya a saber uno cuántos perdió en el sector informal. Entonces, la joda del gasto público, sí, no es que es gratis. Y además, digamos, nos está dejando con un desequilibrio para el año que viene, si sumás nación, provincias, municipios y Banco Central, cerca de 12 puntos del PBI. Estamos en un contexto donde suben las tasas de interés en el mundo. ¿Sabes qué? Estamos al borde de una piña. Entonces, cuando después nos peguemos la piña y veamos la tasa de inflación en las nubes, cayendo el nivel de actividad destrozándose y la pobreza volando, ¿sí? Ahí vamos a decir, ¡ah, qué grave! Y no, es que son las consecuencias de una política fiscal irresponsable. Mira, a ver, yo no entiendo nada porque de Mendiguren lo escucha a Milei, que es súper ortodoxo y dice, No, sí, bueno, Mendiguren. me sorprendió, la verdad. Pero ¿por qué? Yo no puedo entender más nada. La verdad que estos consensos que genera la política oficial no entiendo más nada. Lo que está diciendo Milei es que si en algún momento no hay financiamiento para cubrir ese déficit fiscal, y Argentina va a tener problemas. Lo que nadie dice es cómo terminás con el déficit fiscal. Digamos, ¿cómo dejás de financiarlo con los pesos Eduardo del te va Banco a vender Central? su propuesta ahora. Ahora vamos a seguir discutiendo. Después me sorprendió, mientras hablaba Milei, de Mendiguren, que Me sorprendió también. viene con el estilo Trump, estaba asintiendo todo el tiempo. Es que el banco se volvió ortodoxo. ¿Qué pasa en ese contexto? ¿Qué le queda a la Argentina? Porque hay problemas de calificación importante en la fuerza laboral, hay problemas también de costos impositivos, es lo que siempre decimos, en dólares los salarios son más altos, los impuestos son más altos, el financiamiento es más caro. ¿De qué se va a especializar la Argentina en los próximos años? Nosotros nos especializamos en gasto público. ¿Cómo? No, yo creo que- ¿Sabes el chiste? yo creo ¿Qué vamos que- a producir para que genere puestos de trabajo de calidad? ¿Qué vamos a producir? Yo creo que, como dice Castro, el gran déficit fiscal de Estados Unidos, producto de la obra pública, de la infraestructura que se va a hacer, la rebaja de impuestos, va a determinar una suba en la tasa de interés de Estados Unidos. Esto necesariamente va a obligar a nuestro país a no poder financiarse con los 40.000 millones de dólares de deuda que se pensaba Emitir el año próximo. emitir el año que viene. Esto va a ser imposible. Y como que va a ser imposible, no va a haber más remedio que replantear todo el esquema económico e ir al equilibrio fiscal.
y ponerse serio en esto, lo cual solamente puede hacerse con un tipo de cambio competitivo. Pero, a ver, Sí, profesor, pero todo producir. profesor que es diputado parte Señor. del gobierno nacional, digamos, Sí, tal vez. del oficialismo. ¿Qué tipo de cambio competitivo si cada vez que sube el dólar los precios van de atrás? No, eso es falso. En ningún país del mundo pasa eso. No, eso ya sé que pasa. ya sé que no pasa- pasa. lo digo. Obvio que no Eso- pasa en Brasil, no pasa en México, ningún no país del pasa mundo. en Pero eso Chile. por eso- Lo que pasa Pero acá es, somos Argentina. Lo que pasa Ahora es falta que inversión. cuando se produce una devaluación en Sí. otro país, usualmente hay un fuerte déficit fiscal. Y entonces se produce el traslado a precios. Pero si en el momento de hacer la devaluación se toman las medidas de aumento de impuestos y reducción del gasto público, o por lo menos de equilibrio fiscal, se aborta totalmente la inflación. Esto pasa en todos los países del mundo y también pasa en la Argentina. De hecho, por cuando vos ejemplo, saliste en el año 2002, 1900... devaluaste, sí, devaluaste casi 300%, Y no pisaste el gasto Pero, público y Maxi, metiste... o sea, es digamos, Hay falsa. una sola cosa. Vos en tu empresa, vos tenés problemas, podés hacer dos cosas. Llamás al contador, sabés que dice apagar la luz, suspender el diario y no tomé café. Ahora llamá al gerente de venta para que te diga cómo vendés el doble. Si Argentina no resuelve un shock productivo, no hay salida. Exacto. En minería. Minería Chile exporta 50 mil millones de dólares. Nosotros 5 mil. Mirá lo que tenemos para crecer, pero la energía hay que Ya ponerla está, ahí. ya está llegando Pablo Rossi al aire de Canal 26. ¿Vamos a poder producir eso en la Argentina? Sí, pero aparte no sé si... Absolutamente. Tenemos tanto, de todo. Mirá, Digo, ya lo hizo ¿Eso qué es, un Argentina. iPhone? Sí. ¿Podemos producir en la Argentina? Absolutamente. Sí, ya lo claro. hizo la Argentina, Sí, claro en que sí. energía atómica, el INVAP, ya lo hicimos. No, porque digo, hay toda una discusión Pero, respecto a si tiene sentido estar Maxi, Escúchame, la produciendo lo que se cadena produce en la agroalimentaria, la cadena agroalimentaria argentina, con que dé el paso sucesivo, multiplicaste por 300 tus exportaciones. Maxi, en 1925-26 Argentina exportaba el 3% de las exportaciones mundiales. Hoy en día, el 3% de las exportaciones mundiales son 700.000 millones de Sí. dólares. Si Argentina lo hizo en el diseño de 1920, ¿por qué Cuando no lo éramos puede hacer liberales. ahora? Ese es el debate, Cuando éramos Máximo. liberales. Maxi, Cuando éramos ese- liberales. Cuando éramos liberales. Ahí está. Eso te marca Ahí el está. error de lo que dijo la Baña. Sandra, cierro un poquito con vos, que de esta discusión de los economistas, Este es futuro el y debate, demás, Máximo, ¿cuál cómo es tu crecer, conclusión? los restos. Claro, No hay hay que plata en la exportar. calle. El resto No es hay plata abanicar en la un cadáver. calle, no hay No hay consumo. empleo de calidad. Me preocupa el tema del dólar a mí, porque lamentablemente el empresariado argentino lo traslada absolutamente todo a precios. Nosotros en diciembre todos los precios los teníamos a $1.16. Nunca bajaron los precios. Sí, pero si el Banco Central no te lo convalida monetariamente, algún otro Pará, precio pará. va a caer y no va a haber inflación. Si hay equilibrio fiscal, se produce el aborto. Sí, pero hace falta de responsabilidad social Desaparece el empresarial. traslado No a es un precio. problema de responsabilidad. Mira, a ver, ¿sabes cuál es la responsabilidad social de un empresario? Ganar plata. Porque eso lo hace Pero yo generar no pretendo que no gane crecimiento. plata. No, pero digo, cuando vos devaluás, hay un conjunto de bienes que se vuelven más caros. ¿Sí? Digamos, Pero vos si tenés la la cantidad de, pero la de gente plata no de lo tu puede ingreso. sostener más. Sí, pero digo, vos vas a demandar otro menos y Pero van a cuando bajar vos los revaluás, precios perdés y- empleo. Ese No, es y el tema además hay nuestro. otro tema. Cuando el tipo de cambio está alto, la tasa de interés está baja. Y hoy en día, un elemento fundamental en los costos de producción y comercialización es la altísima tasa de interés. Entonces, si el tipo de cambio está alto, baja la tasa de interés y por eso es que no suben los precios también. Es un factor sumamente importante. Bueno, algo pasa en la economía, porque yo pensaba que Milei y el profesor Conesa iban a defender la política económica oficial. Sola, voy a defender la política oficial. Y del otro lado estaban de Mendiguren y Mariano Kestelboim. ¿Y Pero qué ha bueno, cambiado? cada uno con su visión. Ha cambiado el han criticado contexto. todos la política económica. Yo creo que ha cambiado completamente Sí. el contexto. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M.